Paulo Coelho es uno de los escritores más leídos en el mundo entero. Divide su tiempo entre Río de Janeiro, en Brasil, y la pequeña ciudad francesa de Tarbes. Le gusta llamarse a sí mismo el peregrino, pues para llegar a encontrar su lugar, transitó los caminos más erráticos que pueda imaginarse y llegó a conocer el lado más oscuro de su ser. Relegado por la crítica a la literatura de autoayuda o esoterismo, es sin embargo el favorito de millones de lectores en todo el planeta. Yo soy un escritor y eso significa que llegaste a un punto, no. Significa que a cada momento tú te transformas y el mundo se transforma y tienes que escribir libros. Y cada libro es un desafío. No con relación al público, cada libro es un desafío con relación a ti mismo, a tu capacidad de conectarte con tu alma. Entonces, yo estoy en mi leyenda personal. A fines de la década de 1940, Río de Janeiro, entonces la capital de Brasil, era una ciudad alegre que atraía al mundo entero con sus noches de música y carnaval. Allí nació Paulo Coelho, el 24 de agosto de 1947. O Paulo nasceu no dia 24 de agosto, na Casa de Saúde de São José. Mas foi de um parto muito difícil, compreendeu? Em que ele quase que partiu naquela hora. Yo nací muerto, es decir, me dieron 24 horas para vivir porque tuve un problema en el momento del parto, no sé exactamente, no me acuerdo, claro. Y la verdad es que sobreviví. Creo que fue esta mi primera gran batalla, sobrevivir 24 horas. Paulo creció en Río de Janeiro, en el seno de una familia acomodada de costumbres tradicionales. Su padre, Pedro Coelho, había decidido que Paulo sería ingeniero, como él. Ligia, su madre, era ama de casa, pero poseía una veta artística que Paulo heredaría. La religión formó parte de la vida de Paulo desde pequeño. Junto a su hermana Sonia, 5 años menor, asistía todos los domingos a misa. A la edad de 5 años, sus padres lo enviaron al colegio jesuita San Ignacio. Era uma família tradicional, com conceitos de moral, né, e educação muito rígidos. Ya estaba allí con los curas y una visión muy estricta también de la religión, que en este momento me hizo perder un poco la fe, porque yo soy Jesús, o el catolicismo yo era obligado a creer, tenía que creer. Esta era la verdad. Y creo que la manera más rápida de perder la fe es cuando te impone un Dios. Muchos años le llevaría a Paulo Coelho encontrarse con la religión paterna. Mientras se alejaba de ella, descubría la pasión por la literatura y escribía sus primeras composiciones. Yo escribía mucho, entonces, y no me gustaba a veces las cosas que yo escribía. Tenía ese senso crítico. Y una vez eché un texto que yo había escrito y mi hermana lo cogió de la basura, lo leyó y dice bien. Y un día en su escuela le pidieron que escribiera algo y entregó este texto. Aí eu fui na lixeira, peguei uma redação e levei para o colégio, que eu sabia que era dia de fazer redação. E copiei a redação. E depois essa redação, ela foi escolhida como a melhor da turma e eu ganhei aquele livro Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, graças ao talento dele já naquela época. Paulo Coelho ganó su primer premio literario en un concurso escolar de poesía con el poema Grano de Arena en 1965. Por esa época encontró su grupo de pertenencia en la Academia de Letras de San Ignacio. A los 15 años sabía que quería ser escritor, pero debió enfrentarse a la negativa de sus padres. La escritura tendría que ser un pasatiempo en su vida de ingeniero. Ele queria sempre ser escritor e nós não aprovávamos, que achávamos que escritor não dava dinheiro.
não dava condições de vida, mas ele insistiu. Cuando empecé a hacer teatro, entonces mi padre desesperado, porque ¿qué es teatro? Bueno, son los homosexuales, la gente que no trabaja, que no tiene cómo ganar su vida. Querían que yo fuera ingeniero y a la vez que escribiera, si acaso, en mis momentos de ocio, con mi familia, con mi casa. Paulo Coelho no tenía interés en seguir el camino que le imponían sus padres. A los 18 años intentó ingresar a la Facultad de Derecho, pero encontró un grupo que hacía teatro y su vida cambió a partir de entonces. Comenzó a escribir pequeñas obras infantiles que luego dirigía. Su novia de entonces, Fabiola Fracaroli, hacía lo imposible para conseguir dinero y producir las obras de Paulo. Eu era uma moça muito pobre, de classe média, vivendo em apartamento de aluguel, mas era lá que o Paulo se sentia bem. Lá em casa ele tinha muita liberdade e os pais não davam dinheiro para ele. Então eu que comprava tudo para ele, desde a Coca-Cola, ao cigarro, porque eu tinha paixão pelo Paulo. Eu nem falava, eu só ficava assim, vesga, olhando para o Paulo. Eu adorava, né? Então foi uma época linda. Aquilo, para os meus pais, quando eles chegavam em casa com aqueles amigos, você imagina, todo mundo vestido, cabelo comprido. Então, aquilo cada vez era um choque maior ainda. Estas muestras de rebeldía y el carácter sumamente irascible de Paulo llevaron a su padre a consultar con un psiquiatra. Nós, vamos dizer, aconselhados por um médico, fizemos uma internação na casa do seu doutor Eger. Eu achei que eu errei nessa hora de aceitar. Mas ele hoje é tão generoso que ele diz que não, que aquilo contribuiu para que ele firmasse uma posição muito positiva de ação na vida dele. Eu não entendia muito aquela situação, porque eram pessoas loucas, né, dentro de um ambiente, e vendo meu irmão ali, sadio, e conversando naturalmente, né? Então não dava para entender o porquê daquilo, mas eles foram aconselhados por médico, infelizmente. Paulo Coelho estuvo 3 veces internado en la clínica. Fue sometido a sesiones de electroshocks y tratamientos químicos. Eu o conheci logo depois que ele saiu do segundo internamento. Então, muito traumatizado, muito cheio de não sei como se diz, tiques nervosos, sabe, típico de tratamento de choque elétrico, essas coisas, né? Sin embargo, Paulo Coelho no se considera una víctima ni guarda rencor a sus padres por el tiempo pasado en el hospital. La historia del psiquiátrico no fue tan dramática como si miro hacia atrás, ¿no? Estuve allí 3 veces. Escribí un libro que cuenta un poco mi historia, pero una historia que la miro desde lejos. Verónica decide morir sería publicado en 1998, pocos años después de la muerte de la madre del escritor, quien no quiso que ella lo leyera. A través de un personaje femenino, Paulo Coelho relató su experiencia en la casa de salud. Convivía con los locos, no los creía muy locos, quizás yo estaba muy loco para creer que los locos son normales. Y la verdad es que me di cuenta que quizás eso se pase con todos los escritores o los artistas, tienen que volver un poco ahora fuera de la realidad y vivir una experiencia única. Entonces me veía como cumpliendo mi destino de artista, y los artistas son locos, y a los locos los hospitales. La tercera vez que Paulo Coelho dejó la clínica y regresó a la casa de sus padres, en un arranque de desesperación destrozó todo su dormitorio, incluidos sus libros y discos. Sus padres llamaron al psiquiatra, pero en su lugar acudió un sustituto. Y habló con mis padres, dice, no voy a internar, el chico es normal, tiene los problemas que tienen todos los jóvenes,
Y este hombre sin querer me salvó la vida, porque si yo hubiera caído en la mano del primero, ¿no? Quizá iba a estar hasta hoy en un psiquiátrico, muy contento, pero sin realizar mi sueño. Una vez más, Paulo se propuso hacer una vida normal y estudiar Derecho, pero pronto abandonó la idea. Era el final de la década del 60, y en Brasil, al igual que en el resto del mundo, el movimiento hippie se encontraba en todo su esplendor. Y eso, bueno, me tocó, me identifiqué, y eran los Beatles, eran los Rolling Stones, y era el viaje, y era una nueva cultura, y autores fantásticos como Burroughs, Henry Miller, etc. Yo he dicho, por aquí me voy. Y eché todo, y ahí empecé a viajar. Durante el movimiento hippie hubo unos excesos, ¿no? Como la droga y otras cosas, como por ejemplo el tema de la búsqueda espiritual. Esto fue muy confuso. Pero yo estaba allí, tenía que vivir la experiencia y la viví enteramente. Con poco más de 20 años, Paulo Coelho tenía afán por conocer nuevas sensaciones. Una de ellas fue la experimentación con las drogas. Yo tomé todas las drogas, excepto la heroína, porque tenía miedo de la picada. Y tomé LSD, la marihuana, hash, cocaína, los champiñones, y todas hacían mucho efecto y me ponían en estado de una percepción que hoy cuando miro hacia atrás digo, qué locura. Y la cosa más curiosa es que, claro, intentaba utilizar para escribir. Y el momento que escribía lo creía genial. Pero después cuando leía, cuando pasaba el efecto, un horror. No comprendía una línea de lo que había escrito. Con el tiempo se dio cuenta de que la droga le producía sensaciones paranoides y temió por su vida. Finalmente decidió dejarla en 1974. El mal de la droga es que es muy buena y te mata la única cosa que tenés, que es tu derecho de elegir. La juventud de Paulo estuvo signada por el impulso de convertir en realidad sus más caprichosos sueños. En una ocasión se propuso conocer a uno de sus ídolos, el escritor argentino Jorge Luis Borges, a quien admiraba profundamente y cuyas poesías sabía de memoria. Entonces sabía dónde vivía, en qué café iba a estar, y agarré un autobús en Río de Janeiro y fui hasta Argentina, y hasta Buenos Aires, y hasta su calle, y hasta el bar, que hay un café delante de su casa, y él estaba, Borges. Y después de viajar 48 horas más, no sé, sin dormir, porque no tenía dinero para el hotel, y vi Borges como a 2 metros de distancia, ciego, no me vio, charlando con unas personas. Y escuché su voz, y la gente que estaba con él me miró, y él dice, basta, cumplí mi sueño, no voy a hablar con él, porque los ídolos no hablan. Y volví. Me arrepiento. Junto a un amigo, Paulo Coelho creó una revista llamada Alternativa 2001, donde publicaba libremente los artículos que escribía sobre música, literatura, fenómenos paranormales y cualquier otro tema que le interesara. No teníamos ningún criterio, era la locura en papel. Y un día llegó un productor de la CBS y me preguntó quién escribió un texto sobre el disco Los UFOs, ¿no? Los ovnis. Y era Raúl César, que era un productor, y fui a cenar con él, y vamos, ¿quieres escribir unas letras de música? No tengo experiencia, pero Raúl me forzó, él quería cantar, yo escribí, y la verdad que eso cambió nuestras vidas, ¿no? Coelho y Seijas conformaron un dúo fuera de lo común. Mientras la llamada música popular brasileña se imponía en Río de Janeiro con una actitud muy politizada, sus canciones se distinguían por un marcado misticismo y esoterismo.
Vestidos de negro, con anteojos oscuros y barba, se convirtieron en el primer conjunto de rock brasileño. O Paulo e Raul fizeram uma música muito interessante, porque é uma música, uma mescla, uma mistura de música do Brasil, música regional do Brasil, e ao mesmo tempo era uma música que tinha muito bom humor. Falava dos problemas sociais, mas com muito bom humor, sabe? Era sempre uma crítica, principalmente que nós estávamos numa época de ditadura, então não podia você ir só no problema de uma maneira muito direta, objetiva. Você ia mais brincando, criticando, entendeu? Coelho escribió más de 60 canciones con Raúl Seixas, quien ocuparía el primer lugar en la lista de popularidad y sería conocido como Maluco Beleza, es decir, loco lindo. Por primera vez en la vida, Paulo Coelho comenzó a ganar mucho dinero. Tenía 24 años y se compró un departamento. De esta manera consiguió por primera vez el respeto de sus padres. Roberto Menescal era entonces director artístico de Polygram, compañía grabadora de discos. O Paulo era uma pessoa muito interessante, era uma pessoa que, se me perguntasse na época, você acha o Paulo uma pessoa legal, uma pessoa boa? Eu digo, não, eu acho que nunca vou ser amigo de uma pessoa assim. Depois fomos amigos. Dentro de la cultura hippie existía la inquietud de buscar nuevos caminos espirituales. Por esa época, Paulo Coelho había contraído matrimonio con una yugoslava llamada Vera. El buen pasar de la mujer le permitía al futuro escritor dedicarse al estudio de diversas disciplinas. Coelho se interesó por el budismo zen, el Hare Krishna y la filosofía yoga. Se aficionó por la astrología y los rituales. Pero esta búsqueda lo llevó al más oscuro de los caminos, experiencia que años más tarde contaría en su libro Las Valquirias. Durante los años 70, Coelho integró una secta satánica, cuyo nombre hoy no quiere pronunciar. La idea que le regía era la anarquía total unida al poder total. Yo viví muchas experiencias de sectas, pero la más marcante fue una secta de la extrema de izquierda, de la izquierda, de la izquierda de la magia. Ya que tenía esta sangre rebelde en mí, entonces voy a intentar el más difícil, el más radical. Bueno, ¿qué es el más radical en magia? Es no tener ningún sentido de ética. Entonces, bueno, empiezas a aprender unas cosas que al principio yo creía que era todo psicológico, no es real. Y después empiezas a practicar y ves que tienes resultados. Y finalmente, bueno, ya no te ocupas de nadie, tú eres el centro del mundo y haces lo que hagas, interfieres de alguna manera en, digamos, la vibración del universo. Paulo Coelho introdujo a su compañero Raúl Seixas en la magia y juntos pusieron su música al servicio de la secta. E o Raul e Paulo fundaram a Sociedade Alternativa, aqui no Brasil, né? Que o lema é faz o que tu queres, que tudo é possível, tudo é da lei, né? E isso foi crescendo, e vocês viam nos shows, parecia uma coisa religiosa, né? Raul falava, viva! Todo mundo, viva! Eles tinham relação com a magia. Eles achavam que tudo podia se transformar para o bem da música deles, entende? Então eles usavam a magia nesse sentido. Usavam a magia psicológica com as pessoas. E eu me lembro que várias vezes num show do Raul, o Raul fala, ih, olha o disco voador. É como se diz, um objeto não identificado, né? E 20 mil pessoas viam esse objeto, né? Eles achavam que a magia era isso, quer dizer, você podia criar o que você quisesse junto às pessoas e as pessoas acreditavam. En 1974, un extraño acontecimiento llevó a Paulo Coelho a dejar la magia y pensar nuevamente en la religión católica. En un dado momento, en mayo de 74, todo un grupo de gente sin contacto empezó a tener unas sensaciones rarísimas.
que era una especie de agujero. No quiero entrar en grandes detalles, pero un pavor. Por lo que él me contó, tuvo unas relaciones muy fuertes y muy duras y con, digamos, con la magia más negra. Yo creo que lo más bonito de él es como cuando él llegaba al límite de cada cosa, de la droga, de la magia, la experiencia del manicomio, cómo él al final resolvía salir de esas situaciones que eran difíciles, en las que normalmente la gente, cuando llega a esos límites, acaba sucumbiendo. La juventud de Paulo Coelho había transcurrido en una permanente búsqueda y experimentación. Había llegado hasta el fondo, pero aún le faltaba vivir la experiencia más terrible de su vida.